La historia comienza con Tony Stark, el hombre rico, genio y apuesto que tiene su propia empresa de fabricación de armas, y lo vemos junto a su amigo James mientras están en Afganistán, porque se supone que ahí va a mostrar los misiles llamados Jericho. Y mientras está ahí, es secuestrado por un grupo terrorista. En ese momento también sufre una grave herida en el corazón, que deja fragmentos de la bomba dentro. Regresamos en un flashback al pasado de Tony Stark, lleno de fiestas y mujeres. También conocemos a su padre Howard Stark, a su amigo y a Pepper Potts. La secretaria de Tony y él se atraen. Y vemos a Tony y James viajando a Afganistán para recuperar misiles. Después regresamos al secuestro y herida de Tony. Tras su grave herida, una persona encerrada con él le salvó la vida. Y una nube de esquirlas separa un beso. ¿Alguno de ellos siente algo o no? Tony se despierta sorprendido, conversa con quien está encerrado y entra el líder de la universidad terrorista, que habla como si fuera de Port Said. No, esto de verdad está pasando. Bienvenido, señor Tony. Stan empieza a hablar como si fuera de Port Said y se lleva a Tony afuera y le pide que le fabrique los misiles Jericho. Cuando Tony se niega, lo tortura y lo encierra. Y Tony los convence de que va a fabricar armas. En realidad trabaja en otro proyecto, que veremos ahora. Desarrolla el imán en su pecho, generando energía que impide que las esquirlas lleguen a su corazón. Tony sigue trabajando y fabrica un arma para liberarlos de la cueva. Comienza a construir una armadura que también funciona como arma en forma de traje. Tony y Saleh derrotan a todos. El compañero de celda de Tony se sacrifica para distraer a los guardias y Tony escapa. Luego Tony quema todas las armas. Luego vemos que el traje que hizo puede volar. Así que Tony voló lejos de su campamento. Regresa a América y, al llegar Tony, asiste a una conferencia donde anuncia que no fabricará más armas. Caen en manos de terroristas y matan inocentes. Eres grande, Tony, orgullo de los árabes. Y su socio interviene de repente e intenta detener el asunto. Y luego Tony le pide a Pepper que vaya al laboratorio. No te preocupes por lo que viene. Lo importante es que ella fue. Y él le pidió que le cambiara el dispositivo de su pecho por otro que él mismo había hecho, y que era más avanzado. Y Tony empieza a trabajar en mejorar el traje que hizo en la cueva, que era algo muy básico, y lo convierte en un arma real. Lo vemos trabajando en el laboratorio y hablando con Jarvis, que es la inteligencia artificial que tiene en su casa. Empieza a trabajar y crea varios prototipos del traje, probando y fallando repetidamente hasta que un día le sale bien. Y realmente funciona y vuela con ella. Pero se da cuenta de que si sube muy alto, el traje se congela. Y como dijeron Dance y Grafia en la secundaria, por cada 150 metros que subes sobre el nivel del mar, la temperatura baja 1 grado Celsius. Pero al final logra salvarse y sigue volando por la ciudad. Y cuando regresa se encuentra con Pepper. Le hice el primer dispositivo que construyó en la cueva, pero bonito y con una inscripción como recuerdo. Eso demuestra que Tony Stark tiene corazón. Trabaja en el modelo con el que voló y lo pinta de rojo y amarillo. Pensé, ¿y si pudiera pasar directo? Jaja, vemos a Tony, Pepper y empleados de la empresa. Algunos se fueron en autobús y el socio de Tony intenta saber cómo hizo el dispositivo, pero él no se lo dice. Habla del dispositivo en el pecho de Tony, ¿no? ¿No importa? Luego en casa ve la televisión. Los actos terroristas que están ocurriendo en Afganistán. Decide probar el traje con ellos. Hace experimentos, viaja, los atrapa y los hace puré. Luego regresa, pero 2 aviones de Estados Unidos lo persiguen. O sea, fue sin problema, pero al regresar... No, perdón. ¿Puede entrar al baño como si nada o qué? No, es al revés. Puede entrar al baño así de fácil. Y también su amigo que trabaja con él en el gobierno de Estados Unidos. Está al teléfono. Y le dice que lo que está volando es un traje, y que él está dentro, está revelando su identidad James, que es su amigo. Luego ves a Pepper, y el traje está todo maltratado y tiene marcas de golpes. Ella se preocupa por él y luego vemos qué pasa. En Afganistán, el socio de Tony se reúne con el líder terrorista y revela que él ordenó la trampa a Tony. Y cuando su socio habló con el líder, le dijo, Oscar, te daré el diseño de Tony de la cueva si el socio de Tony le da soldados de hierro como el suyo. El hombre de Oscar se pone nervioso, usa un aparato para levantarlo y matarlo. Luego volvemos a Estados Unidos y vemos que Tony le pide a Pepper que vaya a su oficina y saque todos los archivos de armas en una memoria USB para destruirlos. Cuando Pepper va, encuentra en la computadora del socio de Tony un video de Tony cuando estaba secuestrado.
y ahí se da cuenta de que él está en contra de Tony. Y él entra en ese momento, pero ella ya había transferido los datos sin que él se diera cuenta y se va. Pero cuando ella se va, él nota que se transfirieron algunos archivos. Reinicia y busca a un científico en el laboratorio para pedirle que fabrique un reactor como el de Tony, ya que es lo que da energía a su traje. El científico dice que no sabe cómo hacerlo y le responden: Tony Stark hizo ese reactor en una cueva con herramientas primitivas. El científico contesta: lo siento, pero no soy Tony Stark. El socio de Tony va a su casa en la mañana, le quita el reactor del pecho con un dispositivo y se lo lleva. Sin él, Tony morirá por las esquirlas de la bomba. Pero Tony actúa rápido y se salva a sí mismo. Toma el dispositivo viejo que Yinsen le hizo en la cueva y se lo pone en el pecho. Y sobrevive, lamentablemente. El traje del socio de Tony funciona, así que él va a detenerlo. Tony sobrevive gracias a su traje avanzado, pero su socio muere. Luego hay una conferencia y Tony confiesa diciendo: yo soy Iron Man. Ese hombre mayor está viendo en la televisión el final de la primera parte, cuando Tony dijo que él es Iron Man. Y bueno, ojalá lo arregle. Llama a Iván y le dice: ven aquí, hijo. Cuando Iván se acerca, el anciano le dice: Iván, deberías estar con Tony cuando muere. Le dice algo y muere, eso es todo. E Iván entra y saca los planos del pecho de Tony. Quiero decir, el imán en el pecho de Tony. O sea, el reactor, y vemos que no se le atribuye a Tony, sino a su papá Howard Stark, y también al papá de Iván. Esos dos hicieron el plano juntos. E Iván hace una copia de ese reactor. Y luego pasamos a 6 meses después con Tony. Cuando estaba en su exposición, seguía hablando sobre la paz y cuánto ama la paz y todo eso. Hace poco estabas fabricando armas para la gente, y luego, cuando saca un aparato para medir el nivel de toxinas en su sangre, ve que llegó al 19% y luego va a la corte para discutir con el gobierno sobre su traje, y el gobierno le dice que consideran el traje como un arma, pero él lo considera un traje hecho de armas, y el gobierno le pide que entregue el traje. Pero claro, él se niega, y llega alguien que, digamos, le presenta los cargos, que es Hammer, y llega el amigo de Tony, que es Rudy, el mismo del pasado, solo que cambiaron al actor, no te preocupes. Y Hammer le presenta un cargo. Existen máquinas similares a Iron Man en fabricación, pero Tony tiene un monopolio. No sabes cuál es y muestra en pantalla que no las fabrica él, sino otra persona. Aclaró que Hammer lo imita en Irán. Tony dice que Estados Unidos está en paz. Si quieres el traje, ven a la ciudad. Luego Iván ve la entrevista y fabrica algo similar a un reactor. Después vemos a Tony en su casa. Al medir las toxinas en su sangre, ve que alcanzan 24% por el reactor en su corazón. Cada uso del traje lo mata más lento. Y entra Pepper Potts, la guapa, y le dice que las acciones de su empresa están bajando. Discute con él hasta que Tony se harta y le dice: ¿puedes irte? Y la directora ejecutiva de la empresa se queda ahí un poco sorprendida, hasta que lo asimila. ¿Y están tomando jugo de manzana? Sí, es achir de manzana. No jugo de manzana, no, es achir de manzana. Y después Tony va a entrenar en un ring de pelea con su asistente Happy, y de repente le cae un misil tierra-aire famoso por ser rojo. ¿Qué? Ford chica, que es Natalia, y le pide que entre al ring y me lanza una mirada. Mi corazón casi se me sale por esa mirada. ¡Ah, Natalia! ¡Ah! Y él sale del ring y deja que Abby la entrene. Y apenas Javi empieza, o sea, apenas dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ella lo entrena y lo derriba. Y Tony le dice: oye, ¿por qué no vienes? ¿Te muestro el erizo que brilla en la oscuridad? Tony le dice a Bieber que la contratará en la empresa y luego va a robar autos, encontrándose con Natalia, quien ocupó el puesto de Bieber. Se volvió su asistente y le informa de una cita a las 9. Él pide cambiarla a las 11. Tony se encuentra con Hammer, quien quiere presentar un invento en la exposición. Tony le dice que si es bueno, le reserva lugar. Luego mide las toxinas en sangre y ve que llegó al 53% Hani. Eso es casi como sacar una calificación anual. Después va a una carrera y vemos que Iván es de los que arreglan autos. Y lo vemos entrar a la carrera y saca su látigo. Y vemos que su cofre es parecido al de Tony. No, me refiero al reactor que está en su cofre. Es parecido al reactor que está en el cofre de Tony. No me malinterpretes. Y pasa un carro por ahí. Cabby va y la parte en 2. Dios, ¿yo qué tengo que ver, Alambi? Pepper se fue con Happy y el traje de Iron Man en una maleta Samsonite. Ivan también partió el auto de Tony, pero Tony sobrevivió. Antes de que Ivan lo matara, Pepper y Happy lo salvaron y le dijeron que entrara. Al entrar, Ivan parte la puerta en 2. ¿Viene a partir todo o qué? ¿En 2?
Entró con la idea de romperle la mano, entonces, todo en dos, ¿está bien? Y Tony, Happy dijo, písale otra vez con la chancla. Luego partió el carro en dos, y Pepper tranquila. Tony tardó media hora en ponerse el traje, y Ivan no hizo nada al respecto. Cuando termines, dime el tiempo, ¿sí? O sea, apúrate, señor. Llevas media hora poniéndote el traje. Estoy bajo el sol, y Tony dice, ven, ya terminé contigo. ¿Me arruinaste el traje y lo electrocutaste? Bueno, adiós. Después, Tony se le acerca, lo golpea y vence de una patada. Llega la policía, lo arresta, y Tony lo visita en la cárcel para aconsejarlo sobre el látigo. ¿Cómo puede mejorar? ¿Me preguntarás por qué? Te diré la verdad, no lo sé. Pregúntale a Tony. Iván le dice a Tony, si haces sangrar a un dios ante la gente, perderán la fe en él. La sangre estará en el agua y los tiburones llegarán. Yo no entendí. ¿Tú sí? Lo importante es que lo que quería decir es que hizo todo eso para disminuir el respeto hacia Tony, y que cualquier criminal después de eso no le tenga miedo y lo derrote fácilmente. Después de eso, Tony se va. Cuando Iván recibe la comida, hay C4 que son explosivos, y aparece alguien parecido a él. ¿Esa persona también llega con la comida? Lo importante es que logra escapar de la policía y se encuentra en el aeropuerto, y frente a él está Hammer. Se escupen el uno al otro. Ivan destruirá a Tony Stark con todos los recursos que Hammer le da, y todo ocurre como Ivan quería. Los medios atacan a Tony, Rhodey lo visita y notamos que su salud empeora. Mientras, Hammer e Ivan tienen robots muy similares a los de Tony. Todos necesitan mejoras. Ivan puede hackearlos y Hammer le pide ayuda. Que el traje mejore tanto que Tony parezca anticuado. Y entendemos que el invento que quiere mostrar en la exposición de Tony es el traje. Luego volvemos con Tony. Y ves que la intoxicación ha llegado al 89% en la sangre. Tener ese grupo en el examen final sería increíble. En su última fiesta de cumpleaños, el disc jockey se pone un traje y no sabe si lo usa para servir. ¿Estás loco, hijo? ¿Qué haces? Empieza a bailar y beber, ¿entiendes? ¿Y tú a quién entiendes? Y se pone a emborracharse, ¿entiendes? Y toma, juega y baila. Alcohol, mujeres y lo peor de la decadencia. Y Bieber intenta calmarlo. Ya, papá, cálmate, cariño. Él responde, no veía nada. Hemos esperado tanto por este momento. Rhoda toma el traje de Iron Man de la película anterior. Así que hay un Iron Man Tony y un Iron Man Rhoda. Y pelean entre ellos. Y uno le da un golpe al otro. Luego el otro responde con otro golpe. Y siguen así dándose golpes uno al otro. Cuando la casa explota, resulta que Rhoda se lleva el traje y se lo entrega al ejército. Y vemos a Tony comiendo donas con el traje puesto, usándolo. Peor uso del mundo. Un tipo tuerto se le acerca y le pide que baje. Las donas. Y ella es una espía que trabaja con Nick Fury. Y Tony la mira así y dice, malditos, me engañaron. Y Natasha le inyecta algo a Tony. Y vemos que el veneno en su sangre se fue. Y entendemos que ella solo le dio como un calmante, pero eso no es una cura. Y nos vamos con Iván, y vemos que está haciendo un traje a control remoto. O sea, no tiene que haber nadie adentro. No, mi niña, un traje, bla bla. ¿Un traje sin qué, entonces? Y regresamos con Tony y Nick Fury. Y entendemos que el papá de Iván trabajaba con el papá de Tony, que es Howard Stark. Y porque el papá de Iván quería vender los reactores que hizo Howard, el papá de Tony tuvo que despedirlo. Y entendemos que Nick Fury trabajaba con Howard, o Howard era el que trabajaba con Nick Fury. Solo Dios sabe, o sea, y Nick le da a Tony una caja, pero antes de que la abra, vamos con Rhodey. Y vemos que llevó la armadura a Hammer para que le pusiera armas. Y luego volvemos a Tony. Y Tony abre la caja y encuentra planos del reactor, el de energía que tenía Iván al principio de la película. Y encuentra un video de su papá Howard hablando sobre el reactor y sobre las teorías del reactor. ¿Y la cueva de Ali Baba te ayudó? Él va a su oficina y se disculpa con Pepper por lo de la fiesta, pero ella no acepta y se va. Tony regresa a casa. Logra descubrir un nuevo elemento químico alternativo. El paladio que usaba en su reactor lo envenenaba, pero logra crear un nuevo elemento y se vuelve más fuerte. Tony recibe una llamada de Iván, quien le agradece el consejo sobre su arma en la cárcel, la cual ahora es más poderosa. Tony se sorprende de que esté libre. Iván lo amenaza y cuelga, obligando a Tony a usar el nuevo reactor. Y vamos con Hammer mientras muestra sus robots y la armadura de Rhodey. Y vemos a Tony que ha traído el traje con el nuevo reactor. Rhodey, en el traje, dice que confía en él y que Hammer colabora con Iván. Cuando Tony pregunta a Hammer por Iván, él finge no saber. ¿Quién apareció así? No, de verdad, señor. Yo no sé nada, yo no tengo nada que ver, Iván.
¿Quién es Iván? ¿Ese? ¿Quién? ¿Hammer? ¿Quién es ese? ¿Quién? Ese jefe no lo conozco, vamos a ver. Iván hackeó el traje de Rudy y todos los trajes que él hizo y empezó a atacar a la gente y ahí se arma un lío. Todos empiezan a pelear entre ellos y la cosa termina con Natasha golpeando a unos cuantos trabajadores en una escena donde hace una resbaladilla y Natasha se avienta con todo y después entran a ayudar. ¿Iván solo perdió control sobre el traje de Rudy o Rudy tiene ventaja? Luego los robots atacan a Tony, pero él los destruye fácilmente. No puedo saberlo. Luego llega Iván, el jefe grande, con su traje de Iron Man y su inseparable látigo. Luego toma a Tony y Rudy y los destruye. Pero ellos repiten el movimiento de la casa y terminan matándose entre sí, y todos vuelven a casa. Nick Fury le pide a Tony ser su asesor en Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, organización de Fury, y él acepta, pero le pide al juez que odiaba a Tony que lo honre, y así sucede. Luego vemos a Tony Stark en un flashback de 1999 en una fiesta, donde conoce a una científica. ¿No es científica? ¿De qué? Se llama Maya. Y ella se le acerca y le dice que quiere mostrarle su investigación, pero él la ignora, típico de él. No deja pasar a nadie que se cruce en su camino, y le dice que vayan a la habitación. Te mostraré otra cosa mía y luego vemos tu investigación. También llega Dritch y dice que quiere mostrar su investigación. Le pregunta si es chica. Él dice que no. Ella responde, solo chicas, y se burla de él. Sal y espérame en la azotea. Lo deja solo en el frío. Esa es la azotea. ¿Las chicas de Hamada son guapas? Sabemos que el proyecto de Mia trata de trasplantes de extremidades amputadas. Lo prueba en una planta y explota, mostrando el peligro del procedimiento. Eso era antes, señor Bake. Tony ha cambiado, ahora es buen chico, ya no es un cerdo ni nada de eso. Y vemos los acontecimientos después de la película de los Vengadores. Y vemos que a Tony le dan ataques al corazón por lo que vio, y el trauma. Ah, cierto, se me olvidó decirles, vayan a ver los resúmenes anteriores si no los han visto, vayan a verlos. Intenté una vez, pero se los resumiré todo en este video. Tony sufre ataques al corazón por el trauma de la última película, cuando estuvo en el espacio, así que se aísla en el laboratorio y crea muchos modelos de su traje. Y también vemos que hay un grupo terrorista que está haciendo explosiones en Estados Unidos y alrededor del mundo, y la persona responsable de este grupo es este hombre que se llama Mandarín, y vemos que el presidente de Estados Unidos está siendo amenazado por este grupo. Además, Rhodys, amigo de Tony, tiene un traje propio con el que trabaja para el gobierno. Sorpresa de Dritch Beaver. Ah, Beaver. ¿Cuántas veces la visitó en la empresa? Tony la robó en la azotea hace 13 años. Presume con Maya, no con Dritch. Presume contigo, Tony, y deja a Dritch. Presume con Maya en la azotea. Dritch le muestra a Beaver su tecnología para que trabaje con Tony. Y luego Tony crea tecnología para el traje que le permite controlarlo como si lo estuviera usando, pero desde lejos, o sea, ¿entiendes? Es como control remoto así. Y conectó todo el traje con su mente. A Tony le aumentan los ataques de ansiedad y tiene pesadillas sobre los eventos de los Vengadores. Y al día siguiente, Happy, que es el asistente de Tony, está vigilando al asistente de Aldrich porque sospechaba de él, y pasa algo extraño. El tipo explota y Happy sale herido y queda inconsciente. Te dicen que gracias a Dios está estable, aunque no del todo bien, y que esto es un plan de la organización terrorista. Tony se enoja y al salir del hospital, reta al Mandarín diciéndole que no le tiene miedo y lo va a destruir. Luego comienzan a investigarlo. Así termina el secreto de Happy, pero de pronto Maya llega de sorpresa. ¿La recuerdan? La que discutía con Tony en la azotea es ella. Le pidió hablar de algo personal y él le dijo que ya está en una relación y es respetable. Eso dijo Tony. ¿Qué opinas? Y mientras él está hablando, de repente la casa de Tony es atacada por aviones y la destruyen. Pero él llama a su traje y protege a Pepper haciéndola ponerse el traje. Ella se lo pone y la casa sigue destruyéndose mientras Pepper toma a Maya y salen de la casa. Tony se queda adentro y no sabes qué hace. Está casi llorando en el suelo. Y al ver que ella salió y está a salvo, llama al traje y se lo pone. Pero no hay suficiente energía, se apaga y Maya piensa que él murió. Pero él la aleja y termina en un lugar muy, muy lejano. Y el traje finalmente se queda sin batería y no tiene nada de energía. Arrastra el traje hasta la casa más cercana, se abriga y sigue hasta llegar a una casa. Cree que la casa está abandonada, pero conoce a una niña que vive ahí y se hacen amigos. Le envía a Tony un mensaje a Pepper en otro casco para avisarle que está vivo. Pepper camina con Maya, quien le pregunta, ¿qué te trajo aquí hoy? Entonces le dice que tiene información de que su jefe trabaja para Mandarín y le pregunta el nombre de su jefe.
y le dice que se llama Aldrich. Así que entendemos que Aldrich trabaja para Mandarín. Y volvemos con Tony. Vemos lo que pasa ahí. Llegan personas extrañas que brillan y sacan fuego. Tony escapa, se sube a un coche y se va. Y vemos, hackean todas las televisiones en Estados Unidos. Mandarín aparece, amenaza al presidente, muestra a un funcionario secuestrado y lo ejecuta en vivo, asustando al presidente. Tras la amenaza, le ordena a Roddy que le lleve al monstruo, y vemos a Roddy arrestando terroristas en Pakistán. Una de ellas lanza fuego por la boca y secuestra la armadura de War Machine de Roddy, mientras Tony investiga. Descubre que el proyecto de Aldrich, en el que Maya colaboraba, busca regenerar extremidades, pero al crecer son de fuego y pueden explotar. Maya y Pepper se esconden en una casa. Aldrich provoca una explosión, aparece de forma espectacular, secuestra a Pepper y se va. El plátano, Julie. Tony deja su pulsera con Walid para cargarla y así localizar la sede de Mandarín. Fabrica armas en el supermercado, llega y entra esquivando a los guardias. Y encuentra a Mandarín, y vemos que en realidad es solo un actor y su personalidad es muy débil. Dice lo que le piden que diga, pero afirma que no es Mandarín, que solo es un actor. Y ya, el guardia, asistente de Aldrich, secuestra a Tony. Maya ya lo sabe todo. Aldrich llega y pide el traje. Maya lo amenaza con suicidarse si no la suelta, así que él la mata y termina con su sufrimiento. Roddy está dentro del traje, secuestrado y con el traje dañado. No quiere salir para que no se lo quiten, pero de repente el traje se abre solo. Sale e intenta golpearlos, ve a Aldrich sacando fuego por la boca. Secuestran a Roddy y Tony espera su traje tras recargarlo. Porque él hizo una tecnología que, no sé si es sistema de posicionamiento global o qué, pero el traje siempre llega a él sin importar dónde esté. Entonces el traje se tarda un poco en llegar. Como que hay algunas turbulencias en el camino. Así que solo le llega un guante y se libera usando eso hasta que llega el resto del traje. Pero tampoco está listo para pelear ni hacer nada, porque ni siquiera tiene energía. Y va con Roddy, y lo lleva de regreso al actor que hace el papel de Mandarín. Y los guardias los golpean. Intentan obtener información y descubren que Aldrich planea usar el traje de Roddy para secuestrar al presidente, mientras su asistente ya llegó al avión presidencial con el traje. Llegan los guardias, secuestran al presidente y Tony Stark pelea con ellos, pero el presidente ya fue secuestrado. Luego vemos a Aldrich experimentando con Pepper. Esta es la desgracia. ¿La secuestró y le hace experimentos? Si Tony te atrapa, te va a destruir. Tony y Roddy van a su base y ocurre una pelea. Y Tony no tiene el traje porque está desconectado. Así que Tony llama a todos los trajes y los prototipos que había estado haciendo. Y parece como si fuera un ejército. Entonces Tony le pide al traje, porque matan a cualquiera que tenga la temperatura alta, ya que todos los que están ahí tienen extremidades alteradas, ¿entiendes? Por eso su temperatura es alta. Es por el fuego que sacan de su boca. Y toma un traje de ellos. Y llega con Viper. Pero llega Eldritch y golpea a Tony. Hay una pelea que termina con Roddy salvando al presidente y a Viper. Después de que ella obtiene poderes de los experimentos de Mandarín, lo mata y ayuda a Tony. Le ordena a Jarvis, su asistente electrónico, que active la autodestrucción de todos los trajes mientras él se somete a una operación. Y le quitan todos los fragmentos de la bomba que tenía en el corazón y ya no necesita el reactor en su pecho, porque esos fragmentos ya no lo van a matar, así que tira el reactor. Pero mientras se va, dice que puedes quitarme mi casa y armas, pero nunca mi honor. Iron Man. Y eso es todo, salam aleikum, paz. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más?